Hola. Por la interesante discusión que se creó alrededor de la batalla de Villers-Bocage de 1944, quiero explorar un poco más el por qué aconteció esa derrota británica. Pero también quiero explorar los aciertos estratégicos de los aliados en la planificación y la ejecución de la campaña de Normandía. Desde el primer día del desembarco, los británicos tuvieron como objetivo principal la captura de la ciudad de Caen, una importante intersección de carreteras y vías férreas para ser usadas como trampolín en el avance hacia el interior de Francia. Pero, tras una semana de intensa lucha, para el 12 de junio, varias unidades alemanas ya habían arribado a la zona. Y ahora, frente a Caen, estaban 3 divisiones Panzer y 2 de infantería. Para ese mismo día, los británicos tenían a 5 divisiones de infantería, una de paracaidistas, una acorazada y numerosas brigadas blindadas. Sin lugar a dudas, ellos ya tenían una fuerza sustancial, y más tropa estaba arribando diariamente. Pero, para ese día, sus ataques habían sido detenidos en seco por la obstinada resistencia alemana. Sin embargo, para ese mismo día 12 de junio ya existía una oportunidad. La primera y la segunda división de infantería estadounidenses habían forzado, en la noche del 9 al 10 de junio, la retirada de la 352 división alemana hacia el poblado de Saint-Lô. De esa forma, se había creado una brecha de 12 kilómetros en la línea, y en ese preciso momento, los alemanes no tenían reservas, y por los siguientes 2 días, la peligrosa brecha permaneció abierta. Entonces, como lo vimos en el video anterior, para el mediodía del 12 de junio, la séptima división acorazada británica se lanzó al ataque. Y para las 0800 horas de la mañana siguiente, 13 de junio, elementos de su 22 Brigada Acorazada ya habían arribado al poblado de Villers-Bocage y a una pequeña loma que dominaba el terreno circundante. Ahora los británicos estaban tras el flanco izquierdo de la división Panzer-Lehr y se esperaba que eso provocara la retirada de esa división. También ese día, para mantener fija la atención de la Panzer-Lehr hacia el norte, la 50 División de Infantería Británica continuó sus ataques frontales. Pero entonces, poco después del arribo de los británicos a aquella posición avanzada, se libró la famosa batalla de Villers-Bocage, y en los primeros 15 minutos de la misma, la segunda compañía del 101 Batallón de Tanques Pesados, al mando del teniente Michael Wittmann, destruyó a un escuadrón de tanques y a una compañía de infantería de la 22 Brigada Acorazada. Esa fue una gran victoria inicial para los alemanes. Horas más tarde, unidades acorazadas de la Panzer-Lehr, sin apoyo de infantes, ya que no había infantería disponible, atacaron a Villers-Bocage. Pero ese asalto fue repelido. Después, otro asalto fue realizado por los tanques Tigre de la primera compañía de la 101. Pero ese asalto también fue rechazado por la infantería y los tanques británicos. Además, más tarde al atardecer, elementos avanzados de la segunda división Panzer alemana también atacaron. Y también fueron rechazados. Para ese momento las unidades británicas estaban defendiéndose sin problema alguno. Pero el comandante de la 22 Brigada Acorazada había quedado tan conmocionado por el ataque inicial de Wittmann que creyó que su posición era insostenible y antes del anochecer ordenó la retirada. Al día siguiente, 14 de junio, los alemanes lanzaron más ataques, que también fueron rechazados. Pero entonces el comandante del cuerpo de ejército ordenó la retirada de la séptima acorazada de vuelta a sus líneas. La batalla había terminado.
ese ataque británico había sido rechazado. Precisamente, quiero tomar un tiempo para criticar la planificación operacional que condujo a la derrota británica en Villers-Bocage. Y la crítica tiene que centrarse en dos decisiones. Primero, el mando británico lanzó ese ataque sin suficientes fuerzas. La 49 División de Infantería estaba disponible y toda esa división o parte de la misma podrían haber avanzado tras la 7ª acorazada para establecer una posición defensiva que protegería el flanco izquierdo de la brecha, liberando a la 7ª acorazada para atacar más profundamente en territorio alemán. Y con esa posibilidad de enviar a la 7ª en un ataque más profundo, tengo que señalar la segunda falla en el plan. Y ese error fue la ruta de ataque seleccionada. Caen aún era el objetivo principal para los británicos. Su importancia para la campaña es indudable. Pero para el 12 de junio, el día que el ataque fue planificado, los alemanes ya tenían en la zona a mucha tropa. Por lo tanto, tomar una ruta directa hacia Caen, que pasaba muy cerca de la retaguardia de la zona operacional de las divisiones alemanas, era extremadamente peligroso. Y para entender lo que eso significa, daré los siguientes datos. La zona táctica en un frente de batalla es el lugar donde se encuentran las unidades de combate de una división en contacto con el enemigo. Y este es el lugar donde más unidades de combate se hallarán ya listas para la lucha. Tras la zona táctica está la zona operacional, donde se hallan las unidades de apoyo de las divisiones y también las reservas de las divisiones. Además, en la zona operacional generalmente se hallarán las reservas de los cuerpos de ejército y numerosas unidades de logística. Y finalmente, tras la zona operacional está la zona estratégica. Aquí hallaremos a las reservas estratégicas de los ejércitos. Pero por lo general, en la zona estratégica hay pocas unidades de combate. Por lo tanto, hemos de reconocer que la retaguardia de la zona operacional de las divisiones es relativamente peligrosa, porque allí pueden hallarse numerosas unidades de combate como reservas. Y precisamente, la línea de avance de la 7ª acorazada pasaba muy cerca de la zona operacional alemana. Y por esa razón, los alemanes tuvieron a su disposición a varias reservas que fueron el 101 Batallón de Tanques Pesados y grupos de blindados de la Panzerlehr. Y con esas unidades, los alemanes fueron capaces de realizar sus contraataques en muy poco tiempo. Desde mi punto de vista, el plan de batalla británico habría sido mejor si la línea de avance de la 7ª hubiera sido colocada más al sur. Y luego de avanzar unos cuantos kilómetros en esa dirección, detenerse y atrincherarse para enfrentar a los inevitables contraataques alemanes. Y como lo demostraron en muchas ocasiones, la tropa británica, en buenas posiciones defensivas, podía detener a los alemanes. De hecho, para el 13 de junio, elementos avanzados de la 2ª División Panzer estaban moviéndose hacia la brecha. Pero dado que los británicos ya habían iniciado su explotación con bastante tiempo de antelación, estos podrían haberse atrincherado en terreno favorable y podrían haber derrotado a los elementos avanzados de la 2ª Panzer fácilmente. Además, con las divisiones británicas estableciendo un frente mucho más amplio, las reservas alemanas que se hallaban arribando a la zona tendrían que ser colocadas de inmediato en la línea. Y con una línea de batalla mucho más extensa, la posición alemana sería mucho más difícil de sostener. Porque simplemente los alemanes estaban recibiendo refuerzos muy lentamente, mientras que los aliados
estaban recibiendo constantemente más refuerzos a mayor velocidad. Precisamente desde el punto de vista estratégico, que incluye el arribo de más tropa y material a mayor velocidad que la de sus enemigos, quiero señalar los aciertos estratégicos tomados por los mandos aliados durante la planificación y ejecución de la campaña de Normandía. En primer lugar, la ciudad de Caen fue correctamente identificada como punto de arribo de las reservas Panzer alemanas. Y como hemos visto, unidades Panzer estaban arribando al flanco este de la zona de batalla, y con esas unidades deberían de haber creado una masa de reserva para lanzar un enorme contraataque. Pero con los británicos aplicando una constante presión, los alemanes tuvieron que permanecer a la defensiva, colocando a las unidades recién llegadas de inmediato en la línea, sin tener la oportunidad de crear la masa de contraataque deseada. Precisamente, para el 11 de junio, Erwin Rommel quería sacar de la línea a sus divisiones Panzer, llevarlas al oeste y concentrarlas al sur de Carentan. Pero no podía hacerlo, por la falta de infantería y por la presión británica contra Caen. Y Rommel quería colocar unidades Panzer al sur de Carentan para lanzar un contraataque masivo en dirección a la ciudad de Cherburgo, porque el puerto de esa ciudad era de enorme importancia estratégica. La enorme importancia de Cherburgo se halla a nivel de logística. Los cientos de miles de soldados aliados que tenían que ser desembarcados para llevar a cabo la invasión necesitaban miles de toneladas de equipo y suministros. Y ese hecho nos lleva a otra buena decisión del alto mando británico en la planificación estratégica de la invasión. El Ministerio de Guerra y el almirantazgo británicos estaban conscientes que tomaría algo de tiempo capturar a un puerto francés y hacer que ese puerto retornara a estar operacional. Y por eso crearon a los puertos portátiles Mulberry, creados para descargar los suministros de los barcos de transporte hasta las playas de Normandía. Pocos días después del inicio de la invasión, se comenzó a preparar a 2 puertos Mulberry. Pero el 19 de junio, una tormenta golpeó la zona, y después de 3 días de mal tiempo, el puerto Mulberry en la playa de Omaha fue destruido. Y desde ese momento, las fuerzas estadounidenses tuvieron que recibir sus suministros desembarcados directamente en las playas. Sorprendentemente, el nivel de desembarco directo de suministros fue tan alto que fue suficiente para los estadounidenses, mientras que los británicos continuaron recibiendo sus suministros a través de su puerto Mulberry. Y gracias a esos 2 puntos de desembarco, los aliados pudieron reunir suficiente tropa, equipo y suministros para la larga lucha en la campaña de Normandía. Pero independientemente de esos puntos de desembarco, Cherburgo todavía era un objetivo necesario para llevar a cabo futuras operaciones en el continente, porque Cherburgo tenía un puerto de aguas profundas que hacía posible el arribo de barcos mercantes directamente desde los Estados Unidos a Europa continental. Y esos suministros que arribaran a ese puerto serían cruciales para el avance aliado hacia Alemania. Precisamente, desde su desembarco en Normandía, unidades estadounidenses avanzaron hacia Cherburgo para tomarla. Los alemanes también estaban conscientes de la enorme importancia de esa ciudad. Pero para el 12 de junio, solo 4 de sus divisiones estaban en la sección norte de la península de Cotentin para pelear contra los aliados. Y al sur de esa península, los refuerzos alemanes solo estaban arribando lentamente, en particular unidades motorizadas, porque estas, en su enorme mayoría, estaban comprometidas en el combate alrededor de Caen. Y precisamente, la presión británica contra esa ciudad fue producto de la planificación estratégica de los aliados. Entonces, el punto de este video es el siguiente. Es un hecho,
A nivel táctico y operacional, los mandos británicos fallaron rotundamente en el ataque hacia Villers-Bocage. Y ese no fue un incidente aislado, porque en muchos otros ataques a lo largo de la campaña las fuerzas británicas fueron rechazadas o solo lograron éxitos tras sufrir pérdidas severas. Pero aún así, es absolutamente relevante señalar que esas pérdidas no fueron excesivas, ya que los aliados, gracias a sus decisiones estratégicas correctas, estaban desembarcando suficientes tropas y material con suficiente velocidad para compensar las pérdidas que estaban sufriendo los británicos en sus ataques. Y en el análisis final, para la campaña de Normandía, esas buenas decisiones estratégicas fueron fundamentales para la victoria aliada. Bueno, como prometido, en el próximo video veremos a un helicóptero estadounidense de la Guerra Fría, muy interesante, el AH-56 Cheyenne, el cual en esencia tenía que ser un híbrido que usaría características de un helicóptero y un avión para hacer un bombardero de apoyo cercano para las tropas terrestres. Espero que este video les haya gustado, y si les gustó, estoy seguro que les van a gustar los 3 libros que ya tengo a la venta con la editorial Almuzara en España. Además, para el resto del mundo, tengo a la venta 9 libros en Amazon. Y si les interesa la historia militar, serán una buena adquisición para este inicio del año 2023. Además, si ustedes desean, pueden apoyarme por medio de mi cuenta de Patreon. Y siempre quiero darle las gracias a mis patrocinadores por su apoyo para continuar realizando estas investigaciones. Y como una nota final, ya tengo habilitada la función de super gracias en mi canal, por si desean apoyarme por medio de una donación directa en YouTube. Atentamente, Víctor Aguilar Chan.